El Club Baloncesto Canarias está de aniversario. El equipo tinerfeño festeja sus 75 años de vida, 75 años de ilusión escritos desde el esfuerzo y la humildad de un modesto equipo de pueblo que tras décadas de trabajo y sacrificio ha logrado instalarse en la élite del baloncesto español. Pero no fue fácil hacerse un sitio, hubo un antes. El Club Baloncesto Canarias es hoy por hoy un inquilino solvente de la Liga ACB, pero por el camino su afición padeció 1001 vicisitudes. Celebró ascensos, lloró descensos, alcanzó la gloria y bajó a los infiernos para renacer desde sus cenizas. Alegrías y tristezas, euforias y penurias de un camino largo y costoso que tuvo su punto de partida en 1939, a partir del esfuerzo anónimo de varias figuras a la postre claves en la historia aurinegra. Hasta 36 años tardó el equipo canarista en abandonar las ligas locales para disputar por fin competiciones de ámbito estatal. Esta es la historia de un club modesto que 75 años después sobrevive más fuerte que nunca a las adversidades de una travesía salpicada de gozos y de lloros. Pues eso era un club que, comparado con el Juventud Laguna era el club más de señoritos que el Canarias. El Canarias era un equipo de proletarios. Recuerdo a los hermanos Castillo, que eran herreros, Lucas Santana, aunque también habían algún injerto de gente burguesa, como por ejemplo Paco Perellón B, ¿no? Pero esencialmente era eso, el Canarias era el popular y el de la élite era el Juventud Católica Laguna. En el año 60, con 20 años, ya formamos ya el equipo, que por cierto, en ese entonces el equipo era un equipo no como ahora, ¿no? Un equipo pobre, un equipo que nosotros teníamos que comprarnos las zapatillas, lo formaban eso, un presidente y 4 o 5 directivos, que eran los que pagaban los viajes, los arbitrajes y todo, porque claro, y yo me acuerdo que, pues sí, 4 o 5 años después fue cuando tuvimos el primer chándal, un chándal que se mandó a pedir a la península, un chándal de nylon, amarillo y negro, ¿no? Que aquello fue... Bueno, yo fui socio infantil del Club Baloncesto Canarias con 1 año y medio de edad. Mi familia estaba muy ligada al Canarias desde su fundación. Me decía Elfidio Alonso que el taller, la lavandería original del club estaba en la casa de mi abuela, doña Francisca Llombert, que es donde yo vivo ahora. Bueno, vivo en realidad desde hace 30 años, en la calle Herradores. Luego, yo no recuerdo no recordar al Canarias, no recuerdo no conocer al Canarias, ni recuerdo haber tenido otro equipo ni otra inspiración deportiva que el Canarias y el baloncesto. Pues yo tengo 79, quiere decir que yo la primera vez que veo jugar al baloncesto fue en la Plaza Santo Domingo, donde está hoy el edificio de Correos. Ahí había como una balustrada y los muchachos de mi época, porque teníamos 6 o 7 años, nos poníamos entre las rejas para ver jugar, porque cobraban entrada, no sé si 2 reales o... Y ahí vi yo por primera vez al Canarias jugar, me acuerdo que jugaba Pricio, y el que más me llamaba la atención por, en aquel entonces, su estilo y su elegancia era Miguel Hernández, el chaval que todavía vive, tiene 90 años. Ese fue uno de los mejores jugadores del Canarias que yo vi. Cuando empezó el Canarias me parece que no fue amarillo y negro. Después, la verdad que no sé por qué, pero siempre ha sido, desde que yo empecé y mucho antes, siempre ha sido amarillo y negro. Era una constante, sí, amarillo y negro el Canarias y blanco el Náutico. Yo me atrevería a asegurar que esos no eran los colores. Los últimos colores que yo recordaba eran rojo y blanco. Era blanco con un ribete rojo y el número rojo. Y esos fueron los primeros equipajes, yo diría modernos, que recibió el Canarias con motivo de haber participado
en la Liga de Ascenso a Segunda División en Madrid. Y ese fue el primer equipaje. Ese primer equipaje nosotros lo heredamos, nos lo pusimos una cierta temporada, pero ya estaba muy deteriorado. Y entonces fuimos a comprar uno. No había blanco y rojo en la casa de deportes, no sé si era Meguerra en Santa Cruz, y el único que quedaba era pantalón negro y camisa amarilla, y lo compramos. Y por eso fue la fiebre amarilla y por eso fue una mera casualidad. Tengo recuerdos muy antiguos del Canarias, de ir con mi tío Andrés, que fue secretario del Canarias, Andrés Llombet, muchos años, ir de la mano de él, un niño de 2 o 3 años, y ver baloncesto que yo todavía no entendía en la cancha de la Alhóndiga, en el actual Ayuntamiento de La Laguna, y ver a los jugadores tirando a canasta, y la verdad es que al único que conocía, yo era muy niño, podía tener 3 años, al único que conocía era el Fidi Alonso. Los balones pues eran con una cámara adentro que había que inflar a base de bomba, y luego había que tener una fuerza muy grande en los dedos para apretar y hilvanar el centro donde se... Yo empecé a jugar con balones de cuero, y aquello había que hacer gimnasia de pesa, porque aquello era horroroso, balones de cuero, eso pesaba un montón, y cuando se mojaba, entonces ya, vamos, ya eso ya es que no podía tirar con una mano, tenía que con las 2 manos y tirarla porque era imposible, ¿no? Pero, y después ya cuando empezaron a llegar los balones de plástico, ya estos balones y daños, ya eso ya fue un alivio, ya era otra cosa. Y las botas, eran unas botas, me acuerdo que era la marca Ella, me parece, las botas, pues nos daban unas botas y si se te rompía, tenías que arreglarla. Y yo me acuerdo que mi padre, para descansar, teníamos una librería en la Plaza de la Catedral, y aquello casi era la Sociedad Canaria, porque allí se reunían los directivos, en la parte trasera hacían las reuniones y todos los jugadores pasaban por allí y todos venían a don Juan, mi padre era un manita, don Juan, mire que se me rompió la bota, agujerada, ¿no? Por debajo y tal. Mi padre cogía el caucho de los gomáticos de las ruedas, ponía, hacía la plantilla, lo recortaba, y en aquel entonces salió el famoso pattern, que era el pegamento. Lo lijaba bien, le daba, lo pegaba y a jugar otra vez. Sí, bueno, ya he dicho que en La Laguna, la primera que recuerdo es la de Santo Domingo. Era de tierra, con unos tableros muy rudimentarios, y había que marcar con cal los límites del campo, así como las áreas de lanzamiento de tiro libre y la línea del centro. Y luego Lupicino Padrón, de alcalde de La Laguna, nos hizo la primera cancha de cemento, que fue la de aquí de la calle Ancheta. No, la Alhóndiga. Y en la Alhóndiga, bueno, ya yo jugaba, ya en el primer equipo del Canarias. Allí jugamos finales regionales con el Rayo de Las Palmas, que la perdimos la final. Y fue un buen impulso, incluso era una cancha que estaba con medidas reglamentarias, los tableros eran homologables y ya no era necesario marcar la cancha con cal, sino que estaba pintada los extremos y las áreas de las personales. En la Alhóndiga recuerdos muy remotos. En la Alhóndiga casi no puedo, tengo imágenes, pero muy envueltas ya en la niebla de los recuerdos de infancia, ¿no? En la calle Ancheta sí, allí nos pasábamos el día los chiquillos, y allí eran las grandes confrontaciones, Náutico Canarias, con el termómetro en rojo, y recuerdo muchas cosas de esa época. Pero la cancha Ancheta siguió siempre siendo la misma, hasta el final. Bueno, una cancha de piso de cemento, de aros que a veces originariamente eran de madera, luego fueron de cristal, y en algunas épocas eran mitad cristal, mitad madera. Las canchas eran descubiertas casi todas y de cemento o de piche. Es decir, que una caída ahí ya sabías lo que te podía pasar. Yo recuerdo a las 11 de la mañana salir de casa y después de desayunar y empezar a marcar la cancha con cal, ¿no?
inflar el balón y luego ponerte el uniforme de jugador para jugar a la 1, que era la salida de misa, se llenaba la cancha y yo recuerdo muchas veces de no haber hecho la digestión bien y vomitar. Los vestuarios, en fin, completamente primitivos, el agua fría de la laguna, agua caliente imposible. Y había una tercera que era en el Colegio Mayor San Fernando de la Plaza del Cristo, allí llegué a jugar yo también en su cancha de tierra, ¿no? Recuerdo que también se llegó a jugar en San Francisco, en el Cristo. Allí se llegó a jugar también. Y pusieron 2 tableros en la plaza, que era enorme, por delante de las arcadas. Ahí recuerdo yo ver jugar también al baloncesto. En la cancha de la calle Ancheta, cuando éramos infantiles o juveniles y jugábamos los domingos a primera hora de la mañana, a veces en aquellos inviernos, en la época de la temporada de la laguna, lo primero que había que hacer era limpiar los charcos con las hojas de las palmeras que estaban en las esquinas de la propia cancha, ¿no? En fin, era una cancha verdaderamente heroica, ¿no? Y por ahí, por esa cancha Ancheta, de la época mía pasaron todos, jugaron todos por allí. Mucha gente que jugó y mucha gente que no jugó, pero por allí pasaron todos. Porque era el único sitio donde podía ir a jugar gratis, sí, porque no había más. En aquel entonces no había más cancha. La primera sede del club, bueno, vamos a ver, porque yo me acuerdo que así lo que era sociedad, sí fue en la casa sindical. Y en la sindical pues también se jugaba ahí al parchís y tal, recuerdo, ¿no? Como en la Juventud Católica. Y después ya de allí pasó, hubo un presidente, no me acuerdo cómo se llama ahora, que hizo una sede en la calle El Agua, por debajo de donde está la Policía Nacional. Allí él tenía un local y se hizo una sede allí. Después pasamos, cuando la época mala, pasó a la librería de mi padre, ¿no? En la Plaza de la Catedral, allí dentro teníamos una sede. Canarias no tenía sede, de hecho, la sede oficiosa, la sede real, era la librería católica en la Plaza de la Catedral, que era el lugar de trabajo, la librería del padre de Juanito Miranda, don Juan Miranda. Allí íbamos a buscar la camiseta. Y después ya cuando Canarias fue ya empezando a remontar, en Viana, donde estaban los garajes Viana, allí estaba el bingo del Canarias, que después se pasó para Santa Cruz, allí también fue la sede. Y después ya se pasó al Juan Ríos Tejera. Hombre, allí aquello era una cosa familiar, porque allí todos en primer lugar los jugadores éramos todos conocidos, éramos todos de aquí, entonces allí en la parte de la librería nos reuníamos todos los jugadores y tal, y después dentro había un cuarto y allí se reunía la directiva, presidente, mi padre y todo, y allí ya trataban lo que había, los viajes, lo que había que hacer, los árbitros. En aquellos tiempos, personajes que son ya leyendas en la historia del Canarias, como Juan Ríos Tejera. Fundamental, porque incluso el primer viaje que hizo el Canarias fuera, que yo todavía no figuraba en él, pues lo acompañó a Canarias y conocía pues desde el presidente de la Federación Española a todo el mundo, ¿no? Él desempeñaba muchos cargos en aquel entonces, era presidente de la Federación Canaria de Tenis de Mesa, presidente de la Federación Canaria de Ajedrez, y tenía montones de cargos, hasta tal punto que era un hombre burócrata que se dirigía al mismo los oficios, ¿no? Juan Ríos Tejera, presidente, a Juan Ríos Tejera, presidente, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, a Roberto García Mora, a Juan Miranda, a Juan Ríos Tejera, pero ya no, porque en realidad la directiva en aquellos tiempos, la directiva real, eran 2 o 3 personas. Entusiastas, tanto ejercían de conserjes como lavaban en su casa también los equipajes, algo que también hizo mi madre y la madre de muchos jugadores en aquel entonces. Y nosotros que éramos los muchachos todavía con 15 o 16 años que militábamos en los equipos juveniles, pues siempre nos llevaba alguna vez después del entrenamiento a merendar. Juan Ríos Tejera estaba en Abastos, que era donde la cartilla de racionamiento funcionaba para que
cada mes te dieran el litro de aceite y el kilo de azúcar para poder vivir en aquel entonces. Mi tío Andrés, que fue una especie de secretario honorario desde siempre, yo tenía mi ficha de socio infantil, así se llamaban, del Canarias, con año y medio, en el año 56, firmada por mi tío, como secretario del Club Baloncesto Canarias, ¿no? Pero insisto, el Canarias al final era una estructura muy artesanal, y aunque en la directiva figuraran varios nombres, al Canarias lo sustentaba siempre casi alguna persona individualmente. Muchos años fue Juanito Cabeza, Juan Ríos, y luego ese papel lo pasó a desempeñar Juan Miranda, casi sin solución de continuidad, hasta que ya el Canarias adquiere ese otro empaque. Con Pepe Cabrera se incorporaron algunos otros directivos. Yo creo que sí, yo creo que fue una persona que se entregó en cuerpo y alma, a pesar de que mucha gente de La Laguna le echaba en cara su procedencia náutica, ¿no? Pero indudablemente Pepe se entregó en cuerpo y alma al Canarias, ¿no? Estaba muy bien relacionado, tenía una gran experiencia, y yo creo que él, además de un buen entrenador, era un gran relaciones públicas. Pepe era muy comecoco, y cuando se le metió una cosa en la cabeza, estaba ahí, hasta que la lograba. Yo recuerdo cuando estaba convenciéndome para que me viniera al Canarias y me decía, vamos a hacer unos fichajes, aparte de algunas otras personas a las que yo conocía, estaban ya Juan Diego Fajardo, Lolo Martos, Eduardo Asiego, con el que había jugado en alguna temporada en juveniles y en junior del Náutico, Fernando Sánchez Manzano, luego Carmelo, Pepe Luque, Berto Espósito. Pepe me decía, vamos a traer un pivot de la Universidad de North Carolina, Wright, de los que han estado trabajando con Bill Cunningham, y eso es, me acuerdo como si fuera, eso es canela en rama. Pepe, en función de disuasoria, ¿no? Marcó también un antes y un después. Joby Wright venía de una universidad que había desempeñado un papel muy exitoso en la Liga Universitaria Norteamericana, y Joby era un atleta, un hombre de 2.05, que en aquel tiempo era un techo, en fin, un hombre muy temible bajo los aros, no era un gran encestador a media distancia, se desenvolvía bien dentro de la llave, como decíamos nosotros, dentro de la zona, y claro, para nosotros fue un refuerzo inestimable, ¿no? Y la anécdota es que cuando Pepe Cabrera lo trajo y lo llevó a la cancha, y vio la cancha, claro, y vio la cancha y dice, aquí hay que jugar. Y sí, aquel no se fue porque no podía irse, porque claro, acostumbrado a jugar en pabellón, en parque y tal, y vio aquel y tal, y después dio un rendimiento tremendo, porque fue el primer jugador que vi que estaba jugando de alero, dio 2 pasos y se mandó un mate así, que me quedé mirando. Era una bestia. Claro, como eso en América había miles, ¿no? Pero claro, aquí no. Con Joby Wright quedamos holgadamente campeones de Canarias, y estuvimos en un trance de haber dado la campanada. De hecho, al equipo que ganó el ascenso del Águilas de Bilbao, le ganamos nosotros en la fase de ascenso. Es decir, que era todo muy equilibrado, ¿no? En la revista deportiva Rebote, aquel año, la revista especializada en baloncesto, hizo comentarios muy elogiosos del equipo y de muchos jugadores de la plantilla. Jeff Overhouse era un jugador de otro nivel era más tirador que Joby, pero un jugador, en mi opinión, bastante menos completo que Joby Wright, menos atleta, menos defensor, menos temible bajo los aros en defensa y en ataque, desde luego, ¿no? Esta fue la primera bufanda que trajo Canarias, que la trajo de la península, y la primera bufanda que se trajeron, y precisamente la librería de mi padre, la librería católica, allí pusieron las cajas, eso, y después aprovecharon para venderla, para sacar dinero para el equipo, porque claro, el equipo no tenía dinero, entonces pues se trajeron la bufanda, que eso fue idea de la Villa García Linares. Y allí se empezaron a vender, y todos los aficionados pues compraron la bufanda. Y esta fue la primera, y esta precisamente era la de mi padre, Juan Miranda.
Y esta es mi identificación canarista. La verdad que parecía más de la edad que tenía, ¿eh? Tenía 13 añitos ahí. Yo tengo muy pocas fotos de mi época de baloncesto. Y esta es una foto de la temporada 74-75, mi última temporada en el baloncesto de competición, un Canarias náutico en la cancha Ancheta. Se ve la expectación que suscitaban esos choques. Y ahí estamos, pues, Juan Diego Fajardo, Eduardo Asiego y yo. El equipo de la temporada 73-74 con Joby Wright y Pepe Cabrera, una fotografía en la cancha del Náutico antes del partido culminante de aquella temporada, que era el Kaiser, Club Baloncesto Kaiser, Canarias. Y esta es una foto en la cancha Ancheta, probablemente el mismo día, el día del partido en el que se tomó la otra fotografía, y es el Canarias de la temporada 74-75. Esta es la crónica del periódico La Tarde, de 4 de marzo de 1974, después del partido culminante en aquella temporada en la cancha del Náutico, Kaiser Canarias. Ganamos holgadamente 62-85, el Canarias Pepsi inapelable, y en fin, probablemente por esto la guardé. Gran espectáculo con Santiago y Wright como figura. Bueno, pues yo jugaba primero de lo que se llamaba pivot. Para en aquel entonces una persona de 1,85, 86 pues era alta. No había gigantes como ahora. Y yo era de los más altos y jugaba, por lo tanto, de delantero. Tenía el hándicap que pesaba poco y cuando soltaba por un rebote, pues me desplazaban porque, ya digo, pesaba 68 kilos, ¿no? Y luego vino Roberto García Morra, que era del primer equipo. Roberto nos colocó a Pinto y a mí de defensa porque ya llegamos a tener un tiro exterior pues un poco seguro, ¿no? Yo paso la caseta. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿tú? Jodido las rodillas, ¿no? Pues tranquilito, relajado, que no... Yo estuve pues del 60, sí, casi hasta el 80. Yo jugaba de todo, yo hacía de todo. Normalmente siempre jugaba de base, ¿no? Por la habilidad que tenía, porque claro, como uno era pequeño, pues no podía pretender uno que el básquet de antes era casi no existía el hombre. Se marcaba todo el mundo defendía zona, ¿sí? Los dos más pequeños delante y los tres detrás, ¿no? Y después era coger rebote y salir en contraataque, ¿no? No existían los tiros de tres ni nada, ¿no? Y después era eso, más que cada uno era maña. Y ya en mi segunda temporada junior, Pepe Cabrera me propuso que me viniera al Canarias. Pretendían reforzar el equipo para intentar el ascenso a Primera División. Entonces tuve un incidente con la policía y se dictó una orden de búsqueda y captura por el juzgado de instrucción número 2 de La Laguna. Y, en fin, en circunstancias muy complicadas para mí, tuve que huir de aquí y estuve pues un tiempo exiliado, luego volví. Y cuando ya volví, 2 años largos después, ya no estaba en condiciones de competir, me encontré en el equipo y además en mi puesto algunas personas que con los que yo había jugado en el Náutico Juvenil y Junior, como Fernando Esquivel y como José Manuel Hernández, precisamente en mi puesto, ¿no? La verdad es que me dio mucha melancolía, porque a mí me había costado mucho llegar a poder incluso participar como estuve en un tris en Primera División en mi primera temporada como senior. Y claro, eran muchas ilusiones
mucho trabajo y todo en fin, todo quedó interrumpido, todo quedó abandonado. Pero el Canarias yo creo que es un bastión. La gente que ha educado, la gente que ha salido de ahí. Yo estoy muy orgulloso de haber pertenecido al Canarias, ¿no? No, yo solamente decirle al Canarias que siga en la línea que va muy bien y nada, seguir ganando partidos, que tengan muchos aficionados, que tengan muchos socios y nada, y no mirar para atrás, sino siempre para adelante, que la historia ya dirá lo que ha sido el Canarias. De momento dice que va bien, pues para adelante. Me deslumbra mucho la vitalidad del Canarias, de cómo resurge de sus cenizas, como es un equipo que no se fabrica con grandes presupuestos, sino que tiene raíces populares, digamos, en la laguna, en el mundillo del baloncesto lagunero, que es un mundillo con mucha tradición, con mucho arraigo, y cómo han logrado, casi con nada, lo máximo, ¿no? Debería ser un ejemplo, en mi opinión. It's time to put away my pen and join you by the earth. Well, there's music everywhere. The voices carry through the air. But I'm not listening. Take another look, there's no more pages in this book. The epilogue was written in the dirt. The story's at an end,